Hola, mi nombre es Cintia García Ángeles. Voy a presentar el caso clínico correspondiente a la bacteria Rickettsia rickettsii. Y posteriormente les hablaré de las características de esta y de la enfermedad que provoca. Tenemos a un paciente femenino de 4 años sin antecedentes de importancia que acude a consulta en el Hospital General Agustino Joran en Yucatán tras presentar malestar general, fiebre y dolores de cabeza días después de que su padre retirara 2 garrapatas de la oreja izquierda. Presentó frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, que se clasifica como taquicardia, frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, un poco por debajo de los parámetros normales para niños de 4 años, temperatura de 39.1 grados y presión arterial de 90/64, que refiere hipotensión. Se le dio tratamiento con amoxicilina, pero sus síntomas evolucionaron con diarrea, náuseas, mialgias y sarpullido eritematoso en tórax y brazos. Los estudios de laboratorio indicaron urea y transaminasas hepáticas elevadas en suero, así como neutrofilia. Los valores normales en niños de 4 años de urea son de 12 a 43 miligramos por decilitro, los de la alanina aminotransferasa de 1 a 13 unidades por litro y los de aspartato aminotransferasa de 0 a 40 unidades por litro. En el 7º día tuvo convulsiones y posteriormente falleció. La presencia de malestar general con fiebre y dolores de cabeza son indicios de enfermedad infecciosa, sin embargo no son específicos. El antecedente de garrapatas en la piel de la niña genera sospecha de enfermedad transmitida por vector, como lo son la rickettsiosis o la enfermedad de Lyme, por Borrelia burgdorferi. Por ello, se decidió iniciar con un tratamiento empírico con amoxicilina indicado en caso de infección con esta segunda bacteria. Sin embargo, la enfermedad evolucionó rápidamente sin responder al tratamiento. La similaridad del caso clínico con otras infecciones virales como dengue, chikungunya o malaria transmitidos por mosquitos se debe a que presentan los mismos síntomas y signos iniciales. Esto fue motivo de preocupación por la rápida evolución que pueden presentar todas ellas. Se realizaron pruebas de laboratorio generales como pruebas de funcionamiento hepático, biometría hemática y niveles de urea. En el tiempo en el que esperaron resultados de pruebas diagnósticas específicas, el tratamiento fue sintomático, ya que los virus antes mencionados no tienen un tratamiento que vaya contra el agente causal. Sin embargo, la paciente también fue transferida a cuidados intensivos por la probable falla renal y hepática. El diagnóstico se obtuvo posterior al fallecimiento de la paciente por pruebas de microinmunofluorescencia que detectaron anticuerpos contra las proteínas de membrana externa y de la pared celular de la bacteria Rickettsia rickettsii, causante de fiebre exantemática de las montañas rocosas. La razón por la que esta enfermedad es difícil de diagnosticar es porque es poco común y se llega a ignorar. Esta es una bacteria pequeña que se desarrolla en el interior de las células con un tiempo de generación de 9 a 12 horas. Tiene una pared celular con lipopolisacáridos, al igual que las bacterias gram negativas. La bacteria tiene un mecanismo de virulencia con el cual puede introducirse en las células endoteliales debido a la unión de la proteína de membrana externa OMP-A con el receptor del huésped, por ejemplo, el receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos. La célula genera un fagosoma con el propósito de destruir a la bacteria, pero Rickettsia rickettsii logra liberarse produciendo fosfolipasas como la tipo A2 o tipo D. Después de reproducirse, las células polimerizan la actina de la célula huésped y forman extensiones que les permiten moverse y pasar a células adyacentes. Los síntomas iniciales de la enfermedad se dan entre 2 y 14 días después de la picadura de la garrapata. Son causados por la activación de macrófagos y linfocitos T, neutrofilia y linfocitosis, que producen una cascada de citocinas y por ello generan fiebre, malestar general, dolores de cabeza, mialgias y náuseas. En poco tiempo se produce la diseminación de la bacteria por células endoteliales y de otro tipo, lo que genera ruptura de las uniones adherentes y extravasaciones de tejidos y órganos. Pequeñas hemorragias en la piel producen el exantema maculopapular, que inicia en las zonas más distales como muñecas y tobillos desde el 3er día, también siendo característico en palmas y plantas de los pies. La hipovolemia e hipotensión arterial causada por la pérdida de sangre a los tejidos disminuye el riego sanguíneo hacia órganos y por ello se produce falla multiorgánica. La falla renal se muestra en los laboratorios con valores elevados de urea, creatinina y nitrógeno ureico, y la falla hepática con niveles elevados de enzimas como la alanina aminotransferasa o aspartato aminotransferasa.
Como se mencionó, esta enfermedad se transmite por vectores artrópodos, es decir, garrapatas, principalmente garrapatas duras de la familia Ixodidae. Ocurre en regiones de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica, entre los meses de abril y septiembre. Para diferenciarlo de otras enfermedades se utilizan datos clínicos. Por ejemplo, la infección por dengue puede producir dolor articular y agrandamiento de los ganglios linfáticos. La infección por chikungunya también afecta las articulaciones, incluso las de la espalda, y genera cansancio. La enfermedad de Lyme puede ocasionar ictericia, parálisis facial y eritema migratorio. También se pueden diferenciar por las regiones donde se da más frecuentemente. El dengue es principal de zonas tropicales o cercanas a estas. El chikungunya se da en países africanos y asiáticos y muy pocos en Latinoamérica. La enfermedad de Lyme se presenta en Europa, Norteamérica, Brasil y Colombia. El diagnóstico por microinmunofluorescencia es el método de elección para diagnosticar rickettsiosis. Detecta los lipopolisacáridos de la pared celular del género Rickettsia, pero no hace diferencia entre especies. Por ello, se incluyen algunas veces estudios por inmunoanálisis Western blot que utilizan anticuerpos contra la proteína específica de membrana externa. La identificación por microscopía se hace con tinción de GEMSA y es rápida, y el cultivo es sencillo en medios celulares o huevos embrionarios. Sin embargo, no se tienen disponibles fácilmente estos métodos. Cuando se visiten regiones donde se produce la fiebre exantemática de las montañas rocosas, es importante usar ropa protectora e insecticidas, así como quitar de inmediato las garrapatas que se han unido a la piel.